Cuando conocí a Ricardo, tenía apenas 22 años y trabajaba como encargada en una boutique de vestidos en el centro de Guadalajara. Era una tarde cualquiera cuando lo vi entrar. Llevaba un traje impecable, el cabello peinado hacia atrás, y un reloj que probablemente costaba más que mi salario de todo el año. Se acercó al mostrador con una sonrisa segura y, para mi sorpresa, preguntó por mí directamente. «Disculpa, ¿cómo te llamas?», me dijo con una voz tan firme como cálida. «Marisol», respondí nerviosa, apenas levantando la mirada. «Marisol, ¿me ayudarías a elegir algo para mi hermana? Es su cumpleaños y quiero regalarle algo especial». Pasamos casi una hora revisando vestidos y accesorios. Al principio, pensé que era solo otro cliente exigente, pero pronto noté que encontraba cualquier excusa para alargar la conversación. Me preguntó si era de la ciudad, qué me gustaba hacer en mi tiempo libre, incluso si tenía novio. Salí de mi turno ese día con una mezcla de nervios y emoción. 2 días después, volvió a la tienda, pero esta vez no compró nada. «No podía dejar de pensar en ti», me dijo directamente. Me invitó a cenar, aunque al principio dudé, después de todo, él era al menos 10 años mayor y parecía de otro mundo. Acepté. Esa noche fue mágica. Me llevó a un restaurante que jamás habría imaginado visitar. Entre copas de vino y risas, me contó sobre su vida, un empresario dedicado al sector inmobiliario, siempre en movimiento, pero deseando encontrar algo más que trabajo. Su carisma era innegable, y para cuando me dejó en casa, yo ya estaba completamente fascinada por él. Nuestro romance fue intenso desde el principio. Ricardo sabía cómo hacerme sentir especial, flores inesperadas, paseos en su auto deportivo, cenas en lugares exclusivos. Era como si hubiera salido de una película. Cuando me propuso matrimonio apenas 6 meses después de conocernos, no dudé. Nuestra boda fue un sueño. Cada detalle, desde mi vestido hasta el lugar, era perfecto. Mis padres, aunque inicialmente desconfiaban de la diferencia de edades, terminaron aceptándolo al ver cuánto me hacía feliz. Después de la ceremonia, nos mudamos a una casa que parecía un palacio. Recuerdo que al entrar, me quedé boquiabierta. «Todo esto es tuyo ahora», me dijo mientras me tomaba de la mano. Los primeros años fueron como un cuento de hadas. Ricardo me llevaba a viajes inolvidables, París, Nueva York, Cancún. Todo parecía ideal, pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Su trabajo, que siempre había sido una prioridad, comenzó a ocupar cada vez más espacio. Las cenas románticas se convirtieron en llamadas rápidas desde su oficina. Las largas charlas nocturnas fueron reemplazadas por el sonido de su laptop trabajando hasta altas horas de la noche. «Ricardo, siento que ya no pasamos tiempo juntos», le dije una noche, cuando regresó a casa después de días fuera por un viaje de negocios. «Marisol, lo hago por nosotros», respondió sin mirarme, dejando su portafolio en el sofá. «¿Qué esperas? Este estilo de vida no se mantiene solo». Aunque intentaba convencerme de que lo hacía por nuestro bien, la distancia entre nosotros se hizo evidente. Había días en los que apenas cruzábamos palabras. Yo me refugiaba en mis libros, en los pequeños pasatiempos que podía permitirme, pero sentía un vacío que no sabía cómo llenar. A veces, miraba las fotos de nuestra boda y me preguntaba en qué momento todo había empezado a cambiar. ¿Había algo que yo no había hecho bien? ¿O simplemente habíamos caído en una rutina de la que era imposible escapar? Lo que parecía un amor eterno se estaba desmoronando, y aunque trataba de ignorarlo, cada vez era más difícil negar la verdad. Ricardo y yo éramos 2 extraños bajo el mismo techo. Era una mañana como cualquier otra cuando Ricardo me pidió que nos sentáramos a hablar. Su tono era serio, pero no hostil. Yo estaba preparando café en la cocina y podía sentir como algo pesado flotaba en el aire. «Marisol, por favor, ven», dijo desde la sala. Al escucharlo, mi corazón dio un vuelco, algo en su voz me dijo que no sería una conversación cualquiera. Me senté frente a él, con las manos apretadas en mi regazo, esperando que hablara. Ricardo tomó aire profundamente, evitó mirarme directamente y finalmente soltó lo que tenía en mente. «Esto ya no está funcionando», dijo,
casi como si fuera una declaración de hechos más que una opinión. ¿Qué quieres decir?, respondí, aunque en el fondo sabía exactamente lo que significaba. Marisol, hemos estado distantes por mucho tiempo. No quiero que sigamos fingiendo. Creo que lo mejor para ambos es separarnos. Sus palabras cayeron como un balde de agua fría. Mi mente intentaba procesarlas, pero cada parte de mí se resistía. ¿Separarnos? Ricardo, llevamos 10 años juntos. ¿De qué estás hablando? Podemos arreglar esto. Él negó con la cabeza, con una expresión de cansancio mezclada con determinación. No quiero arreglarlo. No es algo que se pueda solucionar. Necesito rehacer mi vida. Ese, rehacer mi vida, me perforó el alma. Por primera vez en años, sentí que estaba viendo a un extraño. Intenté discutir, buscar una razón, algo que me ayudara a entender que había cambiado tanto como para que quisiera tirar todo por la borda. ¿Es por alguien más? ¿Hay alguien más?, pregunté casi en un susurro, temiendo la respuesta. No tiene sentido hablar de eso, respondió, lo cual confirmó mis peores sospechas. No recuerdo mucho más de esa conversación. Mis emociones estaban fuera de control, enojo, tristeza, incredulidad. Todo se mezclaba mientras él hablaba de acuerdos legales, de cómo quería que la separación fuera lo más sencilla posible. En algún momento, me levanté y me fui al dormitorio, cerrando la puerta detrás de mí. Lloré hasta quedarme sin fuerzas, preguntándome qué había hecho mal. Las semanas siguientes fueron un torbellino de papeleo y despedidas. Ricardo parecía decidido a deshacerse de todo lo que habíamos construido juntos. Contrató a un abogado para que manejara los trámites del divorcio, y yo me sentí presionada a aceptar todo sin cuestionar. Apenas hablábamos. Sus explicaciones eran escuetas, casi mecánicas, y cada vez que intentaba encontrar un rastro del hombre del que me había enamorado, solo veía a alguien distante, como si ya hubiera borrado nuestra historia de su memoria. Un día, mientras empacaba mis cosas, encontré una caja con fotografías de nuestros viajes, París, la Riviera Maya, la pequeña cabaña en Valle de Bravo donde celebramos nuestro primer aniversario. Miré esas imágenes durante horas, preguntándome si él también recordaba esos momentos con cariño o si ya eran solo imágenes sin significado. Marisol, ¿ya tienes todo listo?, preguntó desde la puerta del dormitorio. Sí, respondí sin mirarlo. Había decidido quedarme con pocas cosas, ropa, algunos libros, y, por supuesto, las fotografías. No quería nada más que me recordara esa casa, ese estilo de vida que ahora parecía una cruel ilusión. Finalmente, llegó el día en que me fui. Mis padres vinieron a recogerme en un coche viejo pero acogedor. Cargar mis cajas en ese coche fue un recordatorio humillante de cuánto había cambiado mi vida. De una mansión lujosa, regresaba al pequeño cuarto donde crecí, en la casa de mis padres. Cuando cerré la puerta por última vez, sentí como si estuviera dejando atrás no solo una casa, sino también una parte de mí. Ricardo, en cambio, siguió adelante con una rapidez que me resultó insoportable. Apenas unos meses después del divorcio, vi una fotografía de él en las redes sociales, sonriendo junto a una mujer joven y hermosa. La gente comentaba lo feliz que se veía, mientras yo apenas podía levantarme de la cama algunos días. Lo más doloroso de todo fue enfrentar mi nueva realidad. Sin empleo, sin ahorros significativos, y con un vacío emocional que parecía no tener fin, regresé al pueblo con una mezcla de vergüenza y tristeza. Pero había algo que Ricardo nunca supo. Poco después de nuestra separación, descubrí que estaba embarazada. Regresar al pueblo fue una experiencia agridulce. Por un lado, estaba el consuelo de estar cerca de mi familia, especialmente de mi mamá, quien me recibió con los brazos abiertos y sin hacer preguntas. Por otro lado, sentía el peso de haber regresado con las manos vacías, como si todos mis esfuerzos y años junto a Ricardo hubieran sido en vano. El primer mes fue el más difícil. Apenas comía y pasaba la mayor parte del tiempo en mi cuarto, mirando por la ventana y escuchando los ruidos de la vida tranquila del vecindario. Mi mamá, aunque preocupada, entendió que necesitaba mi espacio. No me presionaba, pero siempre dejaba un plato de comida en la mesa, diciéndome suavemente: cuando tengas hambre,
aquí está. Fue en medio de ese letargo emocional cuando me di cuenta de algo que cambiaría mi vida para siempre. Un día, al sentir un cansancio constante y náuseas que no desaparecían, decidí ir al médico del pueblo. El consultorio era pequeño y humilde, pero el doctor, un hombre mayor con una sonrisa amable, no tardó en darme la noticia: estaba embarazada. Mi primera reacción fue de incredulidad. ¿Estás seguro, doctor?, pregunté, con la voz temblando. Completamente seguro, Marisol. Por lo que me cuentas, debes tener unas 8 semanas, respondió, mientras me entregaba una receta con vitaminas prenatales. Caminé de regreso a casa con las piernas temblorosas y la mente llena de preguntas. ¿Cómo iba a criar a un hijo sola? ¿Debía decírselo a Ricardo? Pero luego, al sentarme en mi cama y colocar las manos sobre mi vientre, sentí una extraña paz. Este bebé no era una complicación, sino una nueva oportunidad, una razón para seguir adelante. Decidí no decirle nada a Ricardo. Él había dejado claro que no quería saber más de mí, y no quería exponer a mi hijo a alguien que tal vez nunca lo valoraría. A partir de ese momento, todo mi enfoque fue en prepararme para ser madre. Comencé buscando trabajo en el pueblo. Aunque no había muchas opciones, encontré un empleo como costurera en un pequeño taller que hacía uniformes escolares. El pago no era mucho, pero me permitía ahorrar un poco y mantenerme ocupada. Poco a poco, empecé a reconstruir una rutina. Mi mamá me acompañaba al médico para cada revisión, y aunque no era una mujer muy expresiva, su apoyo constante me daba fuerzas. Cuando Sebastián nació, fue como si el mundo entero hubiera cambiado. El llanto de ese pequeño ser llenó mi corazón de un amor que nunca antes había sentido. Mi mamá lo tomó en brazos, con lágrimas en los ojos, dijo: «Es un milagro, Marisol. Este niño te va a dar la fuerza que necesitas». Los primeros meses fueron difíciles. Las noches sin dormir, las preocupaciones económicas, y el miedo constante de no estar haciendo las cosas bien me acompañaron todo el tiempo. Pero cada vez que miraba a Sebastián, con sus pequeños ojos llenos de curiosidad y su sonrisa inocente, sabía que valía la pena. Sebastián creció rápido, y con él, yo también aprendí a ser más fuerte. Con el tiempo, conseguí un puesto como maestra auxiliar en una escuela primaria del pueblo. Era un trabajo que me encantaba, porque no solo me permitía estar más tiempo con Sebastián, sino también porque sentía que estaba haciendo algo significativo. Nunca hablé de Ricardo con mi hijo. Para Sebastián, su mundo éramos mi mamá y yo. Era un niño alegre, lleno de energía, y siempre encontraba formas de hacernos reír. Sin embargo, a medida que crecía, empecé a notar algo que me causaba una mezcla de emociones: se parecía mucho a su padre. Sus gestos, su manera de caminar, incluso su risa, eran un reflejo de Ricardo. Había días en los que me preguntaba si había tomado la decisión correcta al no decírselo. Pero cada vez que esas dudas surgían, recordaba el dolor de aquellos años y me convencía de que lo había hecho por el bien de ambos. Nuestra vida, aunque sencilla, estaba llena de amor y de pequeños momentos que hacían que todo valiera la pena. Sebastián no solo se convirtió en mi motor, sino también en la razón por la que finalmente encontré paz conmigo misma. Habíamos construido una vida desde las cenizas, y aunque aún llevaba cicatrices del pasado, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía mirar hacia el futuro sin miedo. Era un sábado por la tarde, y Sebastián y yo habíamos salido al centro para hacer algunas compras y tomar un café. Él, con 22 años, ya era un joven alto y apuesto, lleno de vitalidad. Su risa y su entusiasmo iluminaban cualquier lugar al que íbamos. A pesar de los años de esfuerzo y sacrificio, verlo convertido en un hombre noble y generoso hacía que todo valiera la pena. Después de recorrer algunas tiendas, nos detuvimos en un pequeño café. Pedimos 2 capuchinos y nos sentamos cerca de una ventana, disfrutando del bullicio del centro de la ciudad. Mientras charlábamos, Sebastián hacía bromas sobre un amigo suyo que intentaba aprender a cocinar, lo que me hizo reír hasta las lágrimas. Fue en ese momento, en medio de la risa, cuando lo vi. Ricardo. Entró al café acompañado de 2 hombres, probablemente socios o colegas de trabajo, porque todos iban impecablemente vestidos con trajes que exudaban éxito. A pesar de los años, su porte seguía siendo inconfundible.
El cabello estaba más gris, pero su postura y esa seguridad característica permanecían intactas. Mi corazón se detuvo por un momento. Era como si el tiempo hubiera retrocedido, y de repente me encontraba frente al hombre que alguna vez había sido el centro de mi mundo. Intenté apartar la mirada y concentrarme en Sebastián, pero algo me decía que Ricardo ya me había visto. Su expresión cambió de inmediato al cruzar nuestras miradas. Durante unos segundos, simplemente se quedó quieto, observándome, como si no pudiera creer lo que veía. Luego, sus ojos se desviaron hacia Sebastián, y fue ahí cuando su rostro mostró algo más: confusión, sorpresa, incluso desconcierto. Sebastián, ajeno a todo, seguía hablando y riéndose, hasta que notó que yo no respondía. «¿Mamá? ¿Estás bien?», preguntó, inclinándose hacia mí con una mirada preocupada. Antes de que pudiera responder, Ricardo comenzó a acercarse. Mi corazón latía con fuerza, y me sentí como una mariposa atrapada en un frasco. «Marisol», dijo con voz firme pero temblorosa al mismo tiempo. Sebastián miró a Ricardo con curiosidad, pero no dijo nada. Ricardo, por su parte, no apartaba los ojos de él, como si estuviera viendo un fantasma. Finalmente, y tras unos segundos que parecieron eternos, me miró directamente y preguntó: «¿Es tu hijo?». El café pareció quedarse en silencio. Sentí que el aire se volvía pesado mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas. Ricardo, sin esperar mi respuesta, dirigió su atención a Sebastián. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó, aunque su tono era más una afirmación que una pregunta. «Sebastián», respondió él, con una sonrisa educada pero desconcertada. «¿Nos conocemos?». «No». «No, creo que no», respondió Ricardo, aunque su expresión decía lo contrario. Sentí que era momento de intervenir. «Ricardo, por favor, este no es el lugar», le dije en voz baja, intentando mantener la calma. Pero él no se movió. Sus ojos seguían fijos en Sebastián, como si intentara descifrar algo que no entendía. «Es idéntico a mí cuando tenía su edad», murmuró, más para sí mismo que para nosotros. Sebastián frunció el ceño, claramente incómodo. «Mamá, ¿quién es este hombre?», preguntó finalmente. Tomé aire profundamente y me preparé para decir algo que llevaba más de 2 décadas evitando. «Sebastián, este es Ricardo, tu padre». La reacción de Sebastián fue de incredulidad total. «¿Qué estás diciendo? ¿Mi padre? Pero, tú nunca». «Lo sé», lo interrumpí suavemente. «Es algo que nunca hablamos, pero creo que es hora de que sepas la verdad». Ricardo, por su parte, seguía en silencio, claramente afectado. Finalmente, se sentó en una silla cercana, como si necesitara apoyo físico para procesar lo que acababa de escuchar. «¿Por qué nunca me lo dijiste, Marisol?», preguntó, con un tono entre reproche y tristeza. «No era el momento. Tú te fuiste. Dijiste que querías rehacer tu vida, y yo hice lo mismo». «Sebastián no necesitaba ser parte de eso», respondí, sintiendo una mezcla de alivio y tensión. Sebastián se levantó, claramente confundido y molesto. «Necesito un momento», dijo antes de salir del café sin mirar atrás. Ricardo y yo nos quedamos en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Por primera vez en años, nuestras vidas se cruzaban de nuevo, y el peso del pasado nos aplastaba. Después de aquel encuentro en el café, no pude quitarme de la cabeza la expresión de Sebastián al descubrir la verdad. Durante años, había construido una vida en la que no había espacio para Ricardo, y ahora todo se había desmoronado en un instante. Sabía que necesitaba hablar con mi hijo y aclarar las cosas, pero también sabía que él necesitaba su tiempo para procesar lo que acababa de descubrir. Sebastián pasó el resto del día encerrado en su habitación. A la mañana siguiente, finalmente salió y se sentó a desayunar conmigo. Su rostro mostraba cansancio, pero también determinación. «Mamá, necesito que me expliques todo», dijo, con una mezcla de calma y firmeza en su voz. Asentí, dejando el café que tenía en las manos. «Tienes todo el derecho de saberlo, Sebastián. Cuando me separé de Ricardo, descubrí que estaba embarazada de ti.
Decidí no decírselo porque él ya había dejado claro que quería empezar una vida nueva, sin nosotros. Pensé que sería mejor para ti crecer en un ambiente lleno de amor, sin sentirte rechazado. Sebastián asintió lentamente, pero podía ver que todavía tenía muchas preguntas. ¿Alguna vez intentaste contactarlo? ¿Le diste la oportunidad de saber que yo existía? Sebastián, créeme cuando te digo que hice lo que pensé que era mejor en ese momento. Ricardo ya había pasado página, y yo no quería que su regreso fuera algo que te lastimara. Mi prioridad siempre fuiste tú, respondí, con lágrimas comenzando a acumularse en mis ojos. Mi hijo me observó por un momento, como evaluando mis palabras. Finalmente, suspiró y dijo, no estoy enojado contigo, mamá. Solo, no sé qué hacer con todo esto. Lo entiendo, hijo, respondí, colocando una mano sobre la suya. Tómate el tiempo que necesites. Hablar con él o no es una decisión que solo tú puedes tomar. Pasaron algunos días antes de que Sebastián decidiera contactar a Ricardo. Yo no me involucré, pero supe que Ricardo estaba ansioso por hablar con él. Finalmente, Sebastián accedió a reunirse con su padre en un restaurante. La noche antes de su encuentro, vino a mi habitación y me preguntó, ¿qué debo esperar, mamá? Sebastián, no lo sé. Ricardo es un hombre complicado, pero también es alguien que probablemente quiere conocerte y entender lo que ha pasado. Solo sé tú mismo, y recuerda que esto es tanto para ti como para él, respondí, abrazándolo. Cuando regresó de aquella reunión, Sebastián estaba pensativo. Fue raro, dijo mientras se sentaba en el sofá. Al principio, no sabía qué decirle. Él intentó explicarme por qué se fue, pero en realidad no necesitaba escuchar sus excusas. Lo que quería era entender quién era él, que lo hacía actuar de la manera en que lo hacía. ¿Y lo conseguiste?, pregunté con cautela. Un poco. Me habló de su infancia, de su trabajo, de cómo dejó de creer en el matrimonio después de ustedes dos. Me dijo que lamentaba no haber estado presente, pero también que no sabía cómo hubiera sido si lo hubiera sabido en ese momento. Sentí una mezcla de alivio y tristeza al escuchar esas palabras. Ricardo siempre había sido un hombre que evitaba la vulnerabilidad, y saber que había admitido sus errores con Sebastián significaba que realmente estaba intentando enmendar las cosas. En las semanas siguientes, Ricardo comenzó a acercarse más a Sebastián. No fue un proceso fácil, pero mi hijo, con su corazón noble, decidió darle una oportunidad. Me sorprendió verlo regresar de sus encuentros con Ricardo hablando con entusiasmo sobre cosas como negocios, viajes y anécdotas del pasado. Era como si estuviera descubriendo una parte de sí mismo que hasta entonces había estado oculta. Un día, Ricardo apareció en mi puerta. No esperaba verlo, y mucho menos que se presentara sin previo aviso. ¿Puedo pasar?, preguntó, con una mirada que mezclaba arrepentimiento y esperanza. Asentí, aunque mis emociones estaban revueltas. Nos sentamos en la sala, y antes de que pudiera decir algo, Ricardo tomó la palabra. Marisol, quiero agradecerte. Por haber criado a Sebastián. Por haber hecho lo que yo no hice. Sé que te lastimé, y aunque no puedo cambiar el pasado, quiero que sepas que estoy arrepentido. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Durante años había imaginado este momento, pero nunca pensé que realmente sucedería. Ricardo, no necesito tus disculpas. Lo que pasó ya quedó atrás. Lo único que me importa ahora es que seas un buen padre para Sebastián, si él decide que te quiere en su vida. Ricardo asintió, y por primera vez en mucho tiempo, vi en él algo que nunca había visto antes, humildad. Sebastián finalmente encontró un equilibrio entre su vida conmigo y su relación con Ricardo. Para mí, lo más importante era verlo feliz y pleno. Aunque nuestra historia estuvo llena de dolor y sacrificios, en ese momento supe que todo había valido la pena.